por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular uno más. Usted va a alcanzar uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Y el mensaje de hoy, aunque sabemos que va a ser de bendición a cada madre, pero en realidad, para serles honesto, no es un mensaje que preparamos como para motivar a las madres y no, es un mensaje que nos va a motivar a todos y que creo que va a ser de edificación para todos, porque vamos a seguir hablando acerca de quién es Jesús. Y déjeme decirle algo que no sé cómo es que esto está pasando. O sea, no sé si es el algoritmo, algo que a lo mejor vi en redes y ahora me empiezan a llegar algunos videos de algunas cosas. Y la verdad, el caso, el que me conoce sabe que a mí el hecho de ponerme a ver videos y predicaciones y mucho menos de críticas de iglesias y pastores y eso, yo no comparto eso. Sin embargo, en las últimas semanas he visto como una serie de videos donde me asusta, me alarma el ver el concepto que muchas personas tienen acerca de Jesús. O sea, me alarma de verdad y hasta me motiva a continuar en esta serie de mensajes de quién es Jesús y tratar de no solamente traer revelación de quién es Jesús, sino también tratarnos de motivar a todos nosotros de seguir descubriendo el corazón y el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero de verdad que es alarmante. Y por eso es que usted tiene que tener claro no solamente lo que recibe aquí, no solamente lo que aprende aquí, sino usted mismo leer la palabra. Lea la palabra, lea la Biblia diariamente, descubra por usted mismo. No hay nada, escúcheme bien, no hay nada que yo le pueda enseñar desde aquí que el Espíritu Santo no se lo pueda enseñar mejor en la privacidad de su relación con Él y también en la búsqueda que usted tenga de Él. Nada que yo le enseñe aquí va a ser mayor que lo que el Espíritu Santo le puede enseñar. Así que lea la palabra, lea la palabra. Hoy vamos a estar hablando acerca de que Jesús es quien nos salva. Y para eso quiero que vaya conmigo al libro de Juan capítulo 8. Y esta porción, para los que les gusta escudriñar, buscar un poco más profundo, si usted ve alguno de los comentarios bíblicos acerca de esta porción, hay algunos comentaristas bíblicos que hablan acerca de esta porción del versículo 1 al 11, donde dicen de que esta porción estaba en los libros más antiguos o los documentos más antiguos del libro de Juan, mas sin embargo sí en los más nuevos del libro de Juan. Y también otras personas dicen, es que no era ahí donde se debió haber puesto. Y yo lo que le digo a todo el mundo, podemos pensar muchas cosas, pero sigamos todo el consejo de la palabra. Amén. Entonces por eso vamos a estar hablando acerca de el libro de Juan capítulo 8 versículo 1 al 11. Y vamos a leer desde el versículo 1 y dice así: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire
la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando, uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Cuando hemos leído esto, yo no sé si a usted le ha sucedido, pero a mí me llegó a suceder que me llama mucho la atención, o como decimos en Puerto Rico, me pica la curiosidad de saber qué fue lo que escribió Jesús en polvo. O sea, ¿qué fue lo que escribió? Y he escuchado algunas explicaciones acerca de esto. Una es escribió los 10 mandamientos. Otra es que escribió los pecados de cada uno de ellos. Eso sería mucho escribir para poder escribir en polvo. Entonces, la verdad, hay otra que dice que solo los estaba ignorando. Sí, que estaba ahí haciendo garabatos en el piso. E inclusive no hace mucho, recuerdo haber escuchado una persona que dijo que la razón por la que Jesús se inclinó a escribir en polvo era para inclinarse ante la mujer, queriendo decir de esta forma que él honraba a las mujeres, como si Jesús fuera un activista de este tiempo. La realidad es que la Biblia no nos dice qué fue lo que Jesús escribió. Y si no nos dice qué fue lo que Jesús escribió, es porque o no es importante o no es relevante. Yo creo que lo importante es quedarnos con la información que nos provee la historia y el resultado que vemos. Y es que esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. La traen delante de Jesús. Dice, la ley de Moisés dice que la debemos apedrear. ¿Tú qué dices? Si lo hicieron para tenderle una trampa. Pero la respuesta de Jesús es clave. Él dice, muy bien. Y esa parte es clave, muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Los acusadores se fueron retirando uno tras otro. El resultado fue que los acusadores de esta mujer se retiraron. Porque o sus corazones fueron redargüidos, o a lo mejor por lo que Jesús escribió en tierra o en polvo, o sea, no sé, la Biblia no nos dice, pero aunque cuando lo puede analizar, sí nos dice el porqué. Y el versículo 9 dice, al oír eso, no por lo que él escribió, como muchas personas muchas veces leyeron lo que él escribió y ahora no. Al oír eso, ¿al oír qué? ¿Qué fue lo que oyeron cuando él les dijo muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra? Cuando ellos oyeron eso, fue que comenzaron a retirarse. Ahora, ¿por qué esto es importante? Jesús se levanta, le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? O los que te acusaban. Y yo no sé usted, pero vemos esta historia y tenemos que tener mucho cuidado como leemos esta historia. Porque muchas veces vemos esta historia y nos imaginamos un montón de religiosos que lo que quieren es juzgar, y vienen y tiran a la mujer en el suelo y van donde Jesús y le dice, ¿qué tú dices? Moisés dice que la debemos apedrear, tenemos que apedrearla. Y Jesús de repente viene y dice, hey, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y ahí vienen y todos se van y todos decimos, wow. ¿Ves? Jesús sí me entiende. Él sí no me critica. Él no me juzga, no como esos religiosos que juzgan. ¿No es cierto que ese versículo es un versículo que nos fascina usarlo?
Cuando somos confrontados de nuestro pecado, cuando recibimos un consejo, cuando nos llaman a cuenta, no es cierto que nos fascina decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nos fascina cuando es confrontado nuestro pecado, el utilizar ese versículo. Jesús no juzga a nadie. Por eso Él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No como esos cristianos religiosos que confrontan el pecado, cuando Jesús nunca juzgó a nadie. Él sí sabe que no puedo cambiar. Él sí sabe que si me comporto de esta manera hay una razón. Pero yo quisiera sugerir por un momento de que esta escena no era una escena bonita de una novela en la que de repente Jesús le dice: hey, ¿cómo están? Y suena la música y viene y se nos suben las emociones. Y de repente la música triste: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están esos malditos religiosos? Yo tampoco. Vete y sigue tu vida como te dé la gana. No, Señor. Yo quisiera sugerir por un momento que los fariseos, los líderes religiosos, estaban cumpliendo lo que decía la ley. No la ley de ellos, sino la ley de Dios. Porque Levíticos 20:10 nos dice: si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Deuteronomio 22:22 dice: si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Entonces, por favor, entienda que con esto Jesús no estaba diciendo que que los fariseos estaban mal, ni que la ley estaba mal, sino más bien estaba admitiendo que la mujer merecía ser apedreada. Tampoco le estaba diciendo a la mujer: no te preocupes, que tú estás bien y ellos están mal. Tú eres la víctima y ellos los malvados. Eso no es lo que él estaba diciendo. Mire de nuevo, por favor, el versículo 7. Como ellos seguían exigiendo una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Con esto podemos ver varias implicaciones que creo que son importantes. La primera implicación es que ella merecía, conforme a la ley, ser ejecutada. No lo tratemos de disfrazar. Eso es lo que implica. Lo segundo que implica, o la segunda implicación que podemos descubrir, que para mí es una de las más importantes, es que con esta declaración Jesús está afirmando que Él es el único que tiene la autoridad para hacer justicia. Para aquellos que quieren ver esta escena como que Jesús está diciendo: no, o sea, pobrecita, escúcheme por favor. Juan 5:22 nos dice: además el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. Segunda de Timoteo 4:1 nos dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino.
Entonces lo que él sí está diciendo es de que él es el único que no ha cometido pecado, por lo cual él es el único que podía o tenía potestad para hacer justicia. Por eso es que ahora cuando vemos que se incorporó de nuevo, le hace la pregunta a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Pero después de eso no le dijo: ok, entonces sigue tu vida normal. Ok, lo que hiciste no ofendió a Dios. No, más bien le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó. Ella dijo: no, ninguno. Y él le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Yo tampoco, en otras palabras, yo decido perdonarte. Yo tengo el derecho de acusarte, pero yo decido perdonarte. En otras palabras, mujer, le está diciendo: quiero que entiendas que lo que mereces es la muerte, pero yo decido perdonarte, así que no continúes encontrando satisfacción en tu pecado. La gracia de Dios se manifestó a favor de esta mujer. Y para mí esto es importante que lo entendamos, porque el asunto con el pecado hoy día, que mientras más miramos en nuestra sociedad y dentro de la cultura cristiana evangélica de este tiempo, se habla de que no debemos hablar de pecado porque la gente se ofende. No debemos hablar de pecado porque la gente se siente mal. Pero eso es bien peligroso, inclusive cuando analizamos la vida de esta mujer y cuando leemos esta historia. Buscamos razonar: oye, ¿y por qué la mujer habrá llegado al adulterio? Yo creo que se sentía tan vacía. Había sido a lo mejor engañada. Y tratamos de analizar lo que la Biblia no especifica. Porque si la Biblia quisiera especificar el por qué la mujer llegó a eso, lo hubiera dicho. Y el asunto es que tratamos de razonar o justificar la acción que vemos. O escúcheme, por miedo de sentirnos y compararnos con los fariseos. Tenemos miedo. Pero la realidad del caso está clara. ¿Por qué la Biblia no nos lleva a razonar el pecado de la mujer? ¿Por qué la Biblia nos dice: pobrecita, y trajeron a esta mujer que había pasado por tantas cosas en su vida? Su padre la había abandonado, el esposo la había dejado, no tenía cómo mantenerse y ahora estaba en adulterio. ¿Por qué no nos especifica eso? Porque no es relevante. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no es excusable. En el momento en que comenzamos a razonar o justificar el pecado en historias como esta, estamos caminando en una línea fina y peligrosa, porque comenzaremos a justificar nuestros propios pecados en vez de movernos al arrepentimiento. En el momento en que yo trato de razonar el por qué esta mujer, y a lo mejor, en vez de ver las cosas como son, fue sorprendida en el acto de adulterio. Esto es lo que la ley dice conforme a eso. ¿Por qué no mirarlo como es? ¿Sabe por qué? Porque nos identificamos. Porque todos queremos justificar nuestro pecado.
Y eso es bien peligroso, amados. Déjenme decirle la verdad, es bien peligroso. Cuando comenzamos a buscar razones y justificaciones. Es que Dios sabe que yo hago esto, pero es por esto. Es que Dios sabe que yo me comporto de esta manera, pero es que, mira, es que yo he sufrido. Y comenzamos a justificar el pecado. Pero hay una decepción impresionante para aquellos que justificamos nuestro pecado. Porque al final del tiempo, aquel que lo sabe todo y que conoce los corazones, la justificación que le podemos mostrar a la gente es inválida delante de Él. Si no vemos lo desagradable que es el pecado para Dios, nunca valoraremos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y se lo voy a decir una vez más. Si no vemos lo desagradable que es el pecado para Dios, nunca valoraremos el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando nuestro pecado es confrontado, cuando sea por un mensaje, sea por un consejo, sea por una consejería, sea porque hablo la Biblia, sea porque el Espíritu Santo me está redarguyendo. Cuando el mensaje es confrontado, no es para justificarnos, es para mostrarnos lo malvados que somos, lo vil que somos. No para que nosotros comencemos a hacer excusas, para que nosotros digamos: es cierto, Señor, soy culpable de pecado. Para mostrarnos verdaderamente quién somos y que no le queremos mostrar a nadie. Porque solo así es que entenderemos que necesitamos un Salvador. Solo así es que cuando miramos a la cruz y vemos al Cristo crucificado, el sacrificio perfecto en la cruz, decimos: Señor, gracias por haber muerto por mí cuando yo no lo merecía. Pero si comenzamos a justificar nuestro pecado y a tener excusas para comportarnos como nos comportamos, entonces no necesitamos un Salvador. Lo que necesitamos es una buena excusa. El pecado que es confrontado nos demuestra lo frágiles que somos, pero lo poderoso que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Vaya al libro de Hebreos para que usted vea qué es lo que le estoy diciendo. Hebreos capítulo 10. Yo le recomiendo que en casa lea todo el libro de Hebreos capítulo 10, todo el capítulo. Pero yo le quiero leer desde el versículo 11. Versículo 11. Mire lo que dice. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Ojo, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mira el versículo 14 por favor y márcalo en su Biblia. Dice: pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos.
¿Qué significa esto? Que cuando Cristo llegó a nuestras vidas y nos encontró ese día en que lo conocimos y conocimos de la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo y la salvación de nuestras almas, para nosotros fue un tiempo bonito. Oh, yo recuerdo el día en que yo le entregué mi vida a Cristo, levanté la mano y todo esto. Para nosotros fue algo bonito. Pero en realidad, ¿sabe qué fue lo que sucedió? Que así como trajeron a esta mujer, que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio en el cual merecía morir, y la tiraron delante de él y la expusieron en su vergüenza. Y así como él vino y la perdona a sí mismo, yo fui expuesto toda la maldad, todos los pecados, todo lo desagradable de Richard Martínez, todo lo que Richard Martínez le daba vergüenza que alguien se enterara, todo fue expuesto delante de él. Me vine desnudo delante de él sin poderme esconder de él, pero él decidió en ese día decir: tú mereces morir, pero yo decido perdonarte. Eso es lo que significa, amados. Para nosotros fue bonito, pero todo lo desagradable de mi vida fue expuesto delante de él. Y él fue quien decidió perdonarme. ¿Usted entiende por qué es importante hablar del pecado? Él no me dijo: pobrecito, yo entiendo lo que sufriste con tu papá, Richard. Yo entiendo todo el abuso y la violencia que sufriste. No, yo entiendo por qué te comportas de esta manera. No. Cuando yo vine a él, lo único que él veía es que yo merecía morir por mis pecados. Pero él decidió perdonarme. Por eso es que yo le digo, o sea, no pensemos en pajaritos en colores. La historia es real. La mujer no es la protagonista. Los fariseos no son los protagonistas. Cristo es el protagonista de la historia. En otras palabras, usted y yo somos culpables, pero fue Él que tomó nuestro lugar. Él pagó el precio por nuestros pecados. Continuemos leyendo ya. Versículo 18. Mire esto. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Voy a hacer una pausa aquí, voy a seguir leyendo, pero voy a hacer ¿usted ve lo que acaba de decir aquí? Cuando usted y yo ya nos dimos de frente con la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, nosotros venimos todavía arrastrando las consecuencias de nuestros pecados, la conciencia por nuestros pecados. Pero usted entiende lo que dice aquí, que cuando nuestros pecados han sido perdonados, ya Dios se olvidó completo. Es más, el versículo anterior lo dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Cuando fuiste perdonado, fuiste perdonado. Pero pastor, es que vengo arrastrando las consecuencias. Pero fuiste perdonado. Y si sigue leyendo, lo voy a leer en el versículo 18 nuevamente. Dice: y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos,
escuche esto, amado, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Qué maravilloso es nuestro Salvador, que aún limpia nuestra conciencia para poder estar delante de Él. Habiendo sido perdonados nuestros pecados, podemos estar libres de conciencia delante de Él. Eso es lo que significa la salvación. Y algunos se podrán estar preguntando: pastor, pero un momentito, ¿cómo es que este mensaje es un mensaje adecuado para el Día de las Madres? I don't know. Era lo que tocaba predicar hoy. ¿Por qué este mensaje es adecuado para el Día de las Madres? Voy a decir por qué. Porque si esta mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio y que conforme a la ley debía ser apedreada y ejecutada, Cristo extendió su gracia y su misericordia sobre su vida, cuando lo que merecía era la muerte. Yo tengo que creer con todo mi corazón que cuando mis hijos o nietos también sean tirados delante de Él para ser condenados y ejecutados, yo tengo que creer y mi fe es creer de que en ese momento, así como sucedió conmigo, que en vez de venir y condenarme, enviarme al infierno, Él decidió salvarme. Yo tengo que creer sobre la vida de mis nietos que la misma gracia y misericordia también se va a extender sobre la vida de ellos, pese a lo que usted pueda estar viendo. Yo tengo que tener la fe de que el Señor también extenderá su gracia y misericordia sobre sus vidas. Y si quieres un respaldo para esa escritura, te lo doy para que nos vayamos. 1 Timoteo capítulo 1. Yo me identifico tanto con esta escritura de 1 Timoteo capítulo 1 que cada vez que la leo, de verdad me dan ganas de llorar. So, si de repente me pongo emocional, voy a tratar de no. I'm sorry. Y dice el versículo 12: le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Ojo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Mire ese versículo 14. ¡Oh! ¡Qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús.
La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sé qué va a pasar con la vida de mis hijos. Yo no sé qué va a pasar con la vida de mis nietos. Lo único que yo sé es que yo era de los peores pecadores. No estoy solamente citando la escritura, le estoy hablando de Richard Martínez. Yo era de los peores pecadores. Cuando me hablaban de Cristo, yo maldecía a la gente, yo maldecía a Dios. Yo le decía a los cristianos que se fueran para la... Y conté, no se imagine la respuesta. Pero aún así, en mi insolencia, en mi maldad, aquel agosto 21 del 1998, cuando fui tirado delante de Él, Él extendió su gracia sobre mi vida. Y padres, lo único, madres que están aquí, lo único que yo puedo hacer hoy por mis hijos y por mis nietos es que ellos puedan ver el efecto de la gracia de Dios en mi propia vida y vivir este evangelio con pasión y obediencia, para que ellos digan: si es cierto, mi padre era un borracho, adúltero, drogadicto, pero Cristo transformó su vida, cambió su vida, lo salvó, y lo mismo puede hacer conmigo. Eso sí es un mensaje para el Día de las Madres, porque te quiero decir esto: no te dejes llevar por lo que tus ojos están viendo. Comienza a vivir este evangelio de manera tal en la que tú puedas venir y tus hijos ver en ti el ejemplo que tú esperas que ellos sigan. Y confía en aquel que te salvó. Piensa en el día en que fuiste alcanzado por Él. En qué condición te encontrabas, y aún así Él te salvó. Qué interesante, ¿no? Que lo podemos ver para nosotros. Le podemos dar gloria a Dios por lo que hizo en nuestras vidas, pero hay veces que se nos hace difícil creerlo para aquellas personas que amamos. Mi oración es que usted y yo valoremos el reino y valoremos la salvación de nuestras almas al punto tal que demos evidencia a otros de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás y medita cómo estabas cuando Él te alcanzó. ¿Cuántos de nosotros éramos incrédulos, maldicientes, adúlteros, borrachos, adictos, yo no sé lo que sea, orgullosos, prepotentes? Todos estábamos llenos de maldad. Todos merecíamos ser apedreados, ejecutados. La única razón es porque Él entró en escena en nuestras vidas y nos salvó. Él decidió salvarnos. Él decidió hacerlo. Así que comienza ahí con tus ojos cerrados
a darle gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su gracia, y a reconocer que la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros no la ha terminado, sino que nos dice Hebreos, a los que Él está haciendo santos, a los que Él va santificando. Lo que significa, amados, que si todavía tú te sientes que estás batallando con áreas en tu vida, con pecados en tu vida, con situaciones en tu vida, por supuesto que sí, porque estamos siendo santificados. Pero todo lo hace Él. Así que comienza a darle gracias a Dios. Yo quiero que usted medite en lo que hemos hablado hoy. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, por favor medite en lo que hemos hablado hoy. Medite en el hecho de que esta mujer fue sorprendida en un acto donde merecía ser asesinada, pero fue la gracia, la misericordia y el amor de Dios que intervino por ella. Y el hecho de que usted esté aquí en este día es porque Él lo trajo para mostrarle que a pesar de lo que sea que usted se sienta culpable de lo que haya hecho, para darle a entender de que Él lo trajo para salvarle, para extender su amor y su gracia. No porque esté esperando perfección, sino porque Él es perfecto y su amor es perfecto. Pero es su decisión si usted acepta ese amor o lo rechaza. La Biblia es clara cuando dice que aquel que lo rechace, Él también lo rechazará. Aquel que lo niegue, Él también lo negará. ¿Pero por qué? Porque cómo ser expuesto ante tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia, y aún así decidir rechazarlo. Así que con tus ojos cerrados, si en este día tú reconoces que necesitas a Jesús, que quieres conocer ese amor incondicional, que necesitas salvación para tu alma, ahí donde estás, haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Te pido que me perdones, que me salves, que me des un nuevo corazón y una nueva vida. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.